El campo eléctrico de un anillo de carga uniforme. Un anillo de radio A tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud con una carga total Q. Calcule el campo eléctrico a lo largo del eje X del anillo en un punto P que se encuentra a una distancia X del centro del anillo. Bueno, ahora lo que tenemos es un anillo que está uniformemente cargado y que estamos calculando sobre un punto P que está sobre el eje del anillo a una distancia X. No sabemos cuánto es esa distancia. Tenemos como dato que el radio del anillo simplemente es A y nos están pidiendo calcular cómo es el campo eléctrico a través de este punto P. Lo vamos a hacer igual que el ejemplo anterior. Vamos a partir de un pequeño elemento diferencial de carga que me va a generar un pequeño elemento diferencial de campo eléctrico. Por lo tanto, a partir de la fórmula de que E es igual a K por Q entre R cuadrado, lo vamos a expresar de modo diferencial, que el diferencial del campo eléctrico es igual a Q por elemento diferencial de carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, en este caso, bueno, vamos a considerar realmente dos elementos de campo eléctrico. Uno que va sobre el eje de las X y el otro que va sobre el eje de la Y. Pero vamos a enfocarnos primero en este. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta parte, si el elemento diferencial de distancia está acá, este me va a generar un campo eléctrico en esa dirección. Sin embargo, si yo estoy en este elemento diferencial, este me lo va a dar hacia acá. Es decir, este y este se van a contraponer y va a ser 0. Así que cuando yo lo calcule de este lado, para y de este lado, para Y, va a haber uno de esta manera. Y luego si yo lo calculo o lo determino de aquí, va a haber otro por acá. Que de manera que siempre que yo esté determinando el campo eléctrico sobre Y, siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque una parte del anillo de este lado se contrapone con la parte del anillo de este lado. Y de este lado también se contrapone con este lado. Por lo tanto, la sumatoria de las componentes sobre el campo eléctrico en Y siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, el único que me voy a preocupar en este momento es a través de X. Entonces, si consideramos eso, pues vamos a calcular únicamente el que es a través de X. Ustedes saben que la componente X va a ser igual a E por el coseno de teta. Entonces vamos a dejarlo escrito así. Y vamos a sustituir pues el campo por esta parte de aquí. Entonces el campo eléctrico en X de modo diferencial va a ser igual a K por dQ entre R cuadrada por el coseno de teta. Y vamos a hacer algunas sustituciones. Primero, el coseno de teta, pues sabemos que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, si estoy considerando que teta es este de aquí, el cateto opuesto es X y la hipotenusa es R. Entonces el coseno de teta va a ser igual a X entre R. Y otra cosa, para calcular la distancia entre el punto P y cualquier elemento diferencial, pues entonces R va a ser igual, como es la hipotenusa, a X cuadrada más A cuadrada. Entonces hacer estas sustituciones acá. Entonces el elemento diferencial de X va a ser igual a K por dQ entre R cuadrado, y R resulta esto, al cuadrado pues simplemente sería nada más X cuadrada más A cuadrada, multiplicado, aquí dice por el coseno, pero el coseno va a ser igual a X entre R, y R resultó a esta parte, a X cuadrada más A cuadrada, raíz cuadrada, o lo puedo escribir como X cuadrada más A cuadrada a la 1/2. Al hacer la multiplicación, yo tendría K por X por dQ entre la multiplicación de estos dos, o sea, un entero más 1/2, pues me queda simplemente X cuadrada más A cuadrada elevada a la 3/2. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer la integral para quitar ese elemento diferencial
¿A través de qué? A través de una vuelta completa del anillo. Entonces esto sería igual a el diferencial de la integral. Aquí en este caso, ¿qué es constante? Bueno, esta es la constante de Coulomb, es una constante. ¿Qué más es constante? La pregunta sería, ¿esta de aquí es constante? Es decir, ¿X es una constante? Pues en este caso sí, porque es del centro del anillo hasta el punto P, eso es lo que vale X. Por lo tanto, X es una constante. Vamos a sacar la X entonces. Y aquí la otra pregunta que nos haríamos es si esto es una constante. Si X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios es una constante. ¿Qué es X cuadrada más A cuadrada? Pues es R. La pregunta sería, si yo calculo de aquí a este punto, ¿sería lo mismo, la misma distancia si lo calculo a este punto de acá? Pues sí, porque de todas maneras de aquí a aquí esto es A y de todas maneras de aquí hasta acá esto es X. Que la figura no los engañe. Y si lo calculo aquí, A, pues de todas maneras desde aquí para acá es R. Por lo tanto entonces X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios también es una constante. Y esto lo puedo sacar entonces de la integral. X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios. Entonces, ¿qué queda dentro de la integral? Pues únicamente dq. Y eso es lo que voy a hacer yo. De la integral, pues es simplemente entonces e de x es igual a k por x. ¿Y cuánto es la integral de dq? Pues q dividido entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Y este es el campo eléctrico a través de X que voy a determinar sobre la figura anterior. Antes de concluir este ejercicio, la pregunta sería que ¿cómo es el campo eléctrico en X igual a 0? Bueno, si es en X igual a 0, quiere decir que estaría calculando el campo eléctrico en este punto. Ya dijimos que las componentes en Y se van a hacer 0, pero en este caso las componentes en X también serían 0. Sí, porque entonces para cada uno de estos habría una de igual magnitud y en sentido contrario que se contrapone. Entonces cuando X es igual a 0, quiere decir que el campo eléctrico en la componente X es igual a 0. Sí, de aquí lo podemos averiguar. Si X es igual a 0, al multiplicar 0 por cualquier cosa, esto es 0. Entonces, esta operación contempla la idea de qué pasa cuando se calcula el campo eléctrico justamente en el centro del anillo.